Cada dosha pasa o parte de tres etapas de desarrollo, digamos que son etapas de inicio, de madurez y de decadencia, en donde el aumento o la acumulación del dosha se le llama sanshaya en sánscrito, la agravación o el estado que lo provoca o el estado provocado se le llama prakopa y la disminución o el alivio del dosha se le llama prashama. Me vas a preguntar exactamente qué es esto y es lo que vamos a mirar ahora. Los doshas evidentemente no son fijos, siempre están experimentando cambios, subiendo, bajando, como olas en el movimiento natural de todo cuerpo, de todo organismo. Por eso es importante permitir que estos doshas no se aumenten para que no lleguen a agravarse. Por eso es suma importancia que mires estas tres etapas para que empezamos a desarrollar en cada uno de ellos y empieces a comprender cómo un dosha se aumenta, cómo uno se agrava y cómo se alivia. Empezaremos con Vata. Vata ya sabemos que tiene la cualidad de la sequedad, que está relacionada justamente con el calor que hace que Vata se acumule. Para que haya un ambiente seco se necesita un componente de calor. Estas cualidades relacionadas justamente con el frío hace que con el frío lo provocan. Se alivia por eso con la humedad que también está asociada al calor, porque la humedad contrarresta la sequedad. ¿Te queda claro, no? La bata tiene de componente principal el frío y la sequedad, y lo que le alivia va a ser la humedad. Justamente el aumento de este dosha va a ser el calor junto con la sequedad y otras cualidades promotoras de Vata. Me vas a preguntar, ¿por qué el calor si Vata es frío? Porque la sequedad está predominando en este dosha y para que haya sequedad tiene que haber un componente de calor en desequilibrio, ¿sí? Entonces, tales cualidades que estos ya los vimos en los gunas, como la aspereza, la dureza, la ligereza, la movilidad y todos los demás atributos de Vata, que es ventoso, hacen que este Vata se acumule, mientras que el calor le impide justamente manifestar ese poder negativo, ya que lo mantiene entre comillas a raya, por ese frío que contiene. Entonces, ¿cómo podemos observar que Vata está aumentando? Justamente cuando empezamos a notar ligereza, movilidad, aspereza, dureza, algo que está secando, ya nos está diciendo que Vata se está manifestando en el organismo. ¿Cuándo se agrava Vata? El frío, junto con estas cualidades que te acabo de comentar, provoca justamente una manifestación negativa en forma de trastornos Vata y se empiezan a notar ya como insomnio, artritis, estreñimiento, etc. Cuando hay un aumento, normalmente no se suele visualizar el síntoma. Es en el momento de la agravación en cuanto los síntomas empiezan a aparecer. ¿Cuándo hay una aliviación? ¿Cuándo se alivia o cuándo disminuye el dosha, vata? Cuando el calor y la humedad, junto con las demás cualidades, que son las opuestas a las gunas que te acabo de describir, como la suavidad, la blandura, la lentitud, etcétera, que son justamente de esta naturaleza opuesta a vata, lo alivian ya que le dan equilibrio. Esto hemos hablado de la teoría de los opuestos, y entonces lo aplicamos en diferentes formas de terapia, como la aplicación de aceites de sésamo, que es aceite de sésamo tibio, que nos va a ayudar justamente a dar esa calidad opuesta de sequedad, de desnutrición, de aspereza, etc. Estoy hablando del aceite de sésamo como te estoy hablando de medicamentos que nos ayudan a nutrir y a dar blandura, en el caso, por ejemplo, de estreñimiento, o incluso pues de pautas de vida saludable que van a ayudar a que esa agravación que ya se ha provocado por la acumulación de bata a lo largo del tiempo nos permite aliviarlo, ¿sí? En cuanto a pita, por esas cualidades que tiene de agudeza que están relacionadas con el frío, pita empieza a sufrir acumulación. Ahora lo vas a ver con las estaciones. Estas cualidades que tienen que ver con el calor es lo que lo provocan. Es decir, las cualidades que tienen que ver con el frío empieza a haber un desequilibrio y lo que lo provoca es el calor que ya es propio de Pitta. Se alivia obviamente mediante sus cualidades opuestas, como justamente todo lo que tenga que ver con el frío, ya que Pitta sabemos que es un estado de fuego caliente. Por eso, cuando hay un aumento, el frío, junto con otras cualidades de pita, como es la bilis, como la nitidez, la ligereza y la untuosidad, hacen justamente que pita aumente.
El frío evita que las otras cualidades de pita sean provocadas y permite que se acumulen, es decir, lo mantiene a raya. Sin embargo, se agrava porque el calor provoca justamente esta manifestación negativa de las cualidades, provocando diversos trastornos de pita, tales como pues, gastritis, acidez, inflamación, fiebre o infecciones. ¿Cuándo se alivia pita? Los atributos opuestos los sabemos, como la lentitud, el embotamiento, junto con el frío, todo aquello que refresque va a aliviar pita. Como justamente sabemos que los sabores amargos y astringentes son propios para pita, pueden ayudar a limpiar, a desintoxicar la sangre y la bilis. Esto nos va a ayudar justamente a aliviar para evitar la agravación y con esto mantener a raya a pita. En cuanto a CAFA, por las cualidades justamente que tiene CAFA de la humedad relacionada con su frío que ya provoca, CAFA se acumula, ¿sí? Es decir, las cualidades que tiene cada dosha, como siempre hay más de lo mismo, hay una tendencia a acumularse y sobre todo se acumulan debido a la climatología, que lo vamos a ver. Entonces, no quiere decir que porque CAFA es frío y húmedo, entonces va a estar siempre manteniéndose en equilibrio, sino que si ya hay en el medio ambiente más frío y humedad, esto va a empezar a hacer que se acumule el dosha y empiece a aumentar. Lo mismo pasa con pita, ¿sí? Se alivia mediante las cualidades opuestas, justamente como la sequedad y el calor, esto ya lo sabemos. Entonces, cuando CAFA aumenta, justamente aumenta por el frío, porque ya CAFA es frío, y todos los atributos de CAFA que tienen que ver con humedad, pesadez, embotamiento, hacen que CAFA aumente. Los atributos que son similares a CAFA siempre van a aumentar ese dosha. Entonces aquí ya empieza a haber un aumento. ¿Cuándo se agrava? Se provoca por el calor y cualidades de CAFA como la humedad. Esto lo sabemos ya. Esto se debe justamente a que CAFA tiene esta propiedad de pesadez y hace que se manifiesten todos sus efectos negativos. El frío hace que aumente en forma de hielo y entonces esto hace que el calor al derretirlo se inunde y cause daños. Si no lo estás comprendiendo, te voy a poner el ejemplo con las estaciones. Empieza a agravarse CAFA justamente en etapa de invierno, ¿sí? Se empieza a aumentar un poco antes y se agrava en la temporada de invierno, para finales de invierno, principios de primavera. Cuando se empieza a aumentar con el invierno, se congela y ahí no se nota el síntoma, porque simplemente está acumulando frío y humedad, que es el frío y la humedad que hay en el medio ambiente. Pero cuando comienza la primavera, que es calor y tiene un componente más húmedo, entonces hace que esa humedad que en CAFA se ha ido acumulando y se ha congelado, se empiece a derretir. Cuando se empieza a derretir provocada por el calor, hace que empiecen a aparecer los síntomas. Y esto es muy común en la gente que tiene CAFA. Alergias, problemas respiratorios, resfriados, ahora el COVID recurrente, problemas estomacales por tipos de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ha desencadenado el calor porque la humedad y el frío estaban congelados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se alivia? Pues se alivia justamente con cualidades anti-CAFA, como el calor, la sequedad, la ligereza y la agudeza. ¿Qué quiere decir? Que con una poca cantidad de calor se agrava, porque lo que hace es que se derrita el frío que ya está contenido. Pero si aplicamos más calor y aplicamos sequedad, vamos a ayudar a equilibrar ese dosha y a aliviarlo. Por ejemplo, esto se puede hacer con el ayuno, con la ingesta, ya sabemos, de especias picantes, como es el jengibre, que es bastante bueno para una sintomatología CAFA. Ahora bien, en cuanto a los doshas y el ciclo del tiempo, se les dice que Kapha es el inicio de todos los tiempos, Pitta está en medio y Vata es el final de todos los tiempos. Esto lo vemos también con las edades. La primera etapa de todos los ciclos siempre implica un desarrollo en forma de Kapha. Esa estructura es lo más denso, es lo más sólido. La capa intermedia implica la manifestación de la energía, que esto vendría siendo Pitta. Y la última fase es la fase de la decadencia y el despojo de la forma. Esto es Vata. En pocas palabras lo podríamos decir como nacimiento,
proceso de vida y decaimiento o muerte. Esto lo vas a ver en todas sus formas. Por eso se dice que en los ciclos del tiempo siempre comienza con Kapha, pero el punto medio es Pitta, el punto álgido, y va en decadencia o va hacia la fuente, por así decirlo, en la etapa Vata. Ya habíamos comentado en el módulo 1, pero aquí también lo quiero interlazar con lo que estamos hablando de los procesos de enfermedad, sobre los doshas y las etapas de la vida. La etapa Kapha sabemos que marca la edad de la juventud y se puede hablar que es desde la infancia, desde la concepción hasta la adolescencia, aproximadamente a los 15 años, aunque hay gente que puede llevarlo hasta los 20 años. En ese momento todavía estamos en un elemento de formación, estamos apenas desarrollándonos en un proceso justamente de crecimiento interno y externo. Por eso nuestros tejidos aumentan, crecemos y vamos ganando peso, expandiéndonos, o sea, la estructura se va expandiendo y se va densificando. Emocionalmente, como toda constitución CAFA, solemos ser a esas etapas de vida dependientes, nos gusta que nos quieran, necesitamos esa sensación de cariño, de que nos guíen, de que nos enseñen y que nos protejan, cualidades muy CAFA. Nuestra dieta en ese momento de nuestra primera infancia suele ser también muy CAFA, con muchos productos lácteos, alimentos ricos pues, justamente para que nos ayuden a crecer. Por eso justamente la mayoría de las enfermedades CAFA son infantiles, la mayoría de las enfermedades infantiles son de origen CAFA. Problemas de estómago, resfriados recurrentes, alergias, etcétera, ¿no? Esto es muy característico porque, claro, el ser humano en ese momento está generando mucha humedad y mucho frío porque necesita generar esa estructura muy característica de CAFA para su crecimiento. En cuanto a la etapa de vida Pitta, Pitta justamente ya sabemos que marca la mediana edad, es la parte media, y es después de la pubertad hasta el inicio de la vejez. Estamos hablando hasta los 50-55 años, dependiendo de cada persona. Este proceso de crecimiento se empieza a ralentizar y llega a su fin, es decir, ya no seguimos creciendo, llegamos a un tope. Ahora justamente nos enfocamos más en lograr acciones, en ejecutar. Nuestro fuego interno es el que nos está más guiando. Nos podemos volver más agresivos, más ambiciosos, más motivados y queremos hacer justamente las cosas por nosotros mismos porque hay una parte de nosotros que ya está gritando nuestra independencia, nuestra autosuficiencia. Justamente por eso el último periodo de vida de la adolescencia se marca con esta parte de agresividad y rebeldía, porque es el cambio que se está haciendo entre la etapa Kapha hacia el fuego interno de Pitta. Normalmente en esta etapa nos enfocamos más en alimentación más tipo Pitta, como especias, alcohol, carnes rojas, alimentos más grasosos, y justamente coincide que los trastornos Pitta son más comunes, porque comienza justamente a aparecer brotes de acné en la adolescencia un poco más tardía, que son toxinas en la sangre, y algunos ataques cardíacos, temas cardíacos en la gente que justamente por conseguir metas está no escuchando al cuerpo, realizando o cayendo en lo que ahora se conoce como el burnout. También existen otras manifestaciones de energía llevando a extremos la vida, ¿no? Porque estamos en esa etapa donde hay un fuego que nos cuesta más controlar. En pocas palabras, el ego está exacerbado. Entonces, por ello, es una etapa de vida que ahora mismo en la sociedad actual cuesta más mantener matrimonios o relaciones porque el ego siempre está pensando más en sí mismo que en el compartir hacia los demás en general. Ahora bien, los factores mentales y emocionales siempre van a tener más peso que los factores físicos para causar enfermedades. Te lo he comentado anteriormente y te lo repito. El 85% de las enfermedades provienen de factores emocionales. Una persona que tiene mucha rabia interior puede generar problemas de tipo Pitta. Una persona que tiene mucho miedo e inseguridad no trabajadas va a desencadenar problemas Vata. Una persona que tiene carencia emocional profunda y que no está trabajando esa carencia y ese miedo o esa incapacidad a no poder sentir que lo quieren, puede generar problemas Kapha. Por eso es importante considerar cómo las personas están en ese momento a nivel mental y emocional, porque siempre va a tener más peso que la sintomatología
física que se encuentra en ese momento y es prioritario trabajar ese factor mental y emocional de la persona. A número 5, se debe considerar el grado de estos factores, es decir, cualquier cosa que se haga de forma consistente diariamente en el cuerpo va a tener un efecto fuerte en el organismo. La persistencia y la tenacidad, la constancia son sumamente importantes, justamente ver qué está haciendo la persona que se haga diariamente que puede justamente agravar los factores. No es lo mismo una persona que viaja una vez al año que su trabajo se dedica a viajar todos los meses. Esta persistencia evidentemente puede aumentar el grado, en este caso de bata, en su organismo. La regla general es que cuando más se combinen esos factores particulares de la constitución, como el estilo de vida, las estaciones, el medio ambiente, la alimentación, mayor impacto será sobre los doshas. Y esto es de lógica, porque al final dime de qué te nutres y te diré quién eres. Si una persona es vata con un estilo de vida y una dieta que incrementan vata en un tiempo y estación y clima tipo vatogénicos, con un estado de ánimo bata, es decir, con una gran ansiedad, el escenario está perfectamente preparado para que la enfermedad que aparezca sea de tipo bata. Suma matemática. Esto es fácil de comprender. Entonces, mírate esta clase, es súper importante que la comprendas, descárgate los 2 PDFs que tienes en los materiales. Vamos a seguir hablando del proceso de enfermedad en la clase posterior, pero es sobre todo muy importante que si la primera vez que has visualizado este vídeo no te quedan claros los conceptos, pues respires y vuelvas de nuevo a visualizarlo tantas veces lo necesites, porque son conceptos que de alguna manera, si vamos avanzando en la práctica, los puedas tener ya de una forma más automatizada. Y para eso, pues necesitamos también que el cuerpo, nuestra mente, los empiece a absorber poco a poco para que podamos después aplicarlos de una forma correcta. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengas buen día.